Buenos días, mi nombre es Laura Biasi y voy a presentar condiciones requeridas para generar la reflexividad docente. La incidencia de un investigador Nobel. Esta ponencia surge producto de las reflexiones a partir de la implementación en el marco de la didáctica profesional para entender y analizar las prácticas docentes situadas y poder observar cómo se lleva adelante la práctica docente desde la metodología propuesta por la clínica de la actividad. Como investigadores noveles, estudiantes de maestría, nos hemos acercado a esta metodología desde nuestra formación y hemos implementado nuestras primeras experiencias de trabajo en el campo. El objeto, entonces, es poder reflexionar sobre la implementación de este dispositivo de observación de las prácticas docentes y de qué manera el investigador puede incidir sobre la pertinencia de las reflexiones obtenidas. La clínica de la actividad es un campo de estudio que tiene por objeto resolver dificultades que se le presentan a los trabajadores en su ámbito laboral. En el caso del trabajador docente, ese ámbito es el aula, en contacto directo con los niños, en la implementación de las tareas que tiene asignadas, de acuerdo a una normativa, de acuerdo a un currículum y en un contexto institucional particular. Los momentos que se contemplan dentro de lo que es la implementación del dispositivo son diferentes. En un primer momento, el acercamiento se da a la entrevista inicial para poder conocernos, investigador y investigado, y también poder saber, este docente al que queremos acompañar en este proceso de analizar sus prácticas, de qué manera entiende su trabajo, cuáles son sus previsiones, cuáles son sus consideraciones, cómo entiende el error, cómo piensa la clase que va a dar, la secuencia, cómo piensa los momentos. Todo esto se refleja en este primer encuentro, en la entrevista inicial, que tanto investigador como investigado generan a partir de un protocolo previamente diseñado, flexible, que retoma aquellas cuestiones que aparecen también en la entrevista que por ahí no estaban previstas. Luego se observa y se registra esta secuencia, estas clases donde vemos en acto, ¿sí?, la práctica situada del docente, de este profesional de la educación, y se registra en audio, en video, de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a los permisos y las consideraciones éticas, para poder volver en diferentes momentos sobre la práctica, poder reflexionar, poder mirarse a sí mismo desde la distancia. Se seleccionan aquellos momentos, aquellos episodios más potentes para poder reflexionar sobre la práctica, para poder analizar qué sucedió, qué pensamos que iba a pasar y qué pasó efectivamente. Para finalmente, en un último momento en la entrevista de autoconfrontación, volver sobre lo vivido, volver sobre lo reflexionado y a través de este diálogo, ¿sí?, esta formación en alternancia que se genera entre docente e investigador, poder analizar, poder reflexionar y formarnos y mejorar nuestra propia práctica a partir de poder analizarla. Este último momento, llamado entrevista de autoconfrontación, es el eje del dispositivo y es el eje también de esta ponencia, poder pensar qué sucede o no en esa entrevista, qué posibilita o no el investigador. En este cuadro van a ver cómo se dio en una de las experiencias como investigadores noveles esta dinámica, como unas conversaciones informales, una primera entrevista inicial, un registro en audio y video, y hubo varias entrevistas de autoconfrontación. En un primer momento, con esta docente seleccionada, la ponencia presenta una situación de una observación a una maestra bibliotecaria, cómo es su trabajo en el aula.
También se observa y se entrevista a la docente a cargo de esa aula, a la maestra de grado, y por último se hace una entrevista de autoconfrontación cruzada con ambas. Decíamos entonces que la entrevista inicial pretende poder analizar cuáles son las previsiones, cuáles son las consideraciones, cuáles son las ideas que pone en acto el profesional. ¿Qué cuestiones de la norma se cristalizan en la práctica y qué cuestiones aparecen quizás sin que estén previstas o que sean conscientes? Por su parte, la entrevista de autoconfrontación pretende a través del diálogo develar las consideraciones, las reflexiones, poder analizar por qué se hizo lo que se hizo y en algunos casos consideramos como conclusión provisoria que esto se facilita o no de acuerdo también a cómo el investigador plantea sus preguntas, cómo genera este diálogo, cómo reformula a partir de lo que el otro puede decir. En algunos casos, la respuesta del docente no conlleva íntimamente la reflexión, sino que quizás es una descripción. Bueno, ¿cómo ayudamos, cómo desde nuestro lugar y logramos esta formación en alternancia? ¿Qué responsabilidad le cabe al investigador Nobel y de qué manera mejorar esto? Consideramos que es un camino de la formación y que hay que transitarlo para poder brindar mejores herramientas y generar mejores diálogos. Gracias.